análisis exploratorio y estimación puntual. Lo que hay que tener en cuenta a partir de esta práctica es lo siguiente. Esta es la primera práctica estadística en serio. ¿Mm? Nosotros acá, digamos, utilizamos los conceptos de probabilidad que vimos en las primeras 3 unidades, más que nada como herramientas, ¿sí? Como fuente para las prácticas que siguen, que son prácticas meramente estadísticas, ¿sí? Son dos ramas hermanas de la matemática, ¿sí? Las cuales, bueno, la estadística pretende, mediante muestras tomadas de poblaciones, sacar conclusiones sobre distribuciones de probabilidad de la población en sí. ¿Basada en qué? Bueno, basada en aproximaciones, en cierta teoría que me permite determinar que esas aproximaciones pueden ser buenas, con un cierto marco teórico que me confirma que, por ejemplo, bueno, tal variable aleatoria se distribuye normalmente. Bueno, eso no es algo que me baja del cielo, que yo lo sé de antemano. Lo tengo que demostrar. Tengo que agarrar los datos, ¿sí? Los datos que, bueno, los procesaré con algún programa tipo Linfostat, ¿sí? Que se los he mencionado un par de veces, y ver gráficamente, haciendo obteniendo ciertas medidas de resumen, observar cómo se comportan gráficamente esos datos, cómo se distribuyen, y ahí, bueno, proponer o testear la posibilidad de que esa variable aleatoria se distribuya como una normal. Puede que no sea una variable normal y que se distribuya de otra forma, ¿sí? Eso luego lo iremos viendo ya en las prácticas 5 y 6 cuando analicemos test de hipótesis, ANOVA y etcétera. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con, bueno, el esquema de la clase de hoy, que es, bueno, un pantallazo de qué es lo que se propone la estadística como rama de la matemática. Bueno, la cuestión de los gráficos, que quizás estamos bastante familiarizados a usar gráficos. La estadística inferencial, ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso, y con un ejemplo práctico, y luego estimación de parámetros. Yo me animaría a decir que acá, en el ítem 4, está el grueso de la práctica 4 justamente, ¿sí? Porque lo que puede llegar a entrar en los exámenes tiene que ver con este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, definimos lo que es la estimación de parámetros y luego vemos un par de ejercicios, ¿sí? Como para ver de qué se trata este asunto. Así que bueno. En este caso vamos a ver, bueno, a qué nos referimos con la estadística en sí. Vamos, eh, a grandes rasgos es una rama de la matemática que usa definiciones de la teoría de probabilidades, que fue lo que estuvimos viendo en las primeras 3 prácticas, para digamos, en el trabajo de campo, en la práctica, poder determinar efectivamente que algo va a ocurrir con probabilidad tanto, que tal variable tiene distribución normal, binomial, lo que sea, con tales parámetros. Bueno, esa información que yo puedo obtener en base a muestras, esas deducciones que yo hago,
que me permiten suponer que tal variable se distribuye de tal forma o que tal suceso puede ocurrir con tal probabilidad. Eso forma parte o proviene de un estudio estadístico previo, ¿sí? Entonces, es una especie de complemento de la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades, como bien lo dice la frase, es más teórica, nos dice cómo funciona todo, pero la estadística lo que nos permite probar es por qué eso funciona así. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos la estadística la podemos clasificar según estas categorías. Una es la estadística descriptiva, ¿sí? Es decir, bueno, mediante métodos numéricos y gráficos se representa la información contenida en un conjunto de datos. Por ejemplo, hacer una encuesta a este grupo de alumnos sobre la opinión que tienen de esta clase y del profesor que la dicta, ¿sí? Eso es meramente descriptivo. ¿Qué sé yo? Empiezan a aparecer datos de los alumnos que dicen: a mí la bioestadística me aburre, a mí me encanta, me parece una materia muy útil, el profesor no entiende nada, o es muy chamullero, o es reinteligente. Bueno, ahí por ahí opinó el mismo profesor. Entonces, se nota que sabe mucho, se nota que sabe poco y que chamulla. Bueno, describen una clase, ¿sí? Muchas veces las molestarán a ustedes con las llamadas telefónicas de encuestas. Llama una maquinita y ustedes, si tienen ganas y toda la paciencia del mundo, mediante apretar distintas teclitas, van opinando según el rango que les ofrece la encuesta, ¿sí? Primero, usted, ¿qué edad tiene? Y te dan para los distintos rangos de edad una tecla. Luego, ¿qué opina de la situación económica? ¿Cómo se siente frente a la pandemia? Son todas, o sea, las encuestas de ese estilo simplemente sirven para describir un escenario. Si eso querrá decir algo más adelante o no, no sé. Es la descripción que se obtiene de preguntarle las mismas cosas a un grupo, a una muestra de la población. ¿Sí? Eso es la estadística descriptiva. Luego hay otra, digamos, otra definición, otra clasificación de la estadística, que es la estadística inferencial. A partir de los datos muestrales se realizan estimaciones, deducciones y predicciones sobre la población a la que esta muestra pertenece mediante el empleo de probabilidades. A ver, voy a poner un ejemplo que está muy en boga en estos días. Se está hablando ahora de que va a haber un pico de contagios por el COVID-19, ¿sí? Ahora, ¿quién dice eso? O sea, ¿cómo se deduce? Bueno, se supone que se estudiaron modelos, ¿sí?, previamente en otros países donde las, la pandemia llegó antes, ¿sí?, sobre todo países europeos, países asiáticos, y eso nos permite inferir cómo se comportaría la curva de infectados en nuestro país, viendo lo que han hecho otros países. Y también, bueno, viendo si fueron muy estrictos con la cuarentena, poco estrictos, no aplicaron cuarentena. Entonces, esas comparaciones y observar cómo se ha comportado el crecimiento en el número de infectados en esos países nos permite predecir qué es lo que podría ocurrir acá tomando medidas similares, ¿sí? Entonces, la descriptiva sirve, o sea, la estadística descriptiva me indica, digamos, es como tomar una
foto de una determinada situación. Bueno, en la clase de bioestadística de la Comisión 9, los alumnos opinan esto de la materia y esto de los docentes. Lo cual no quiere decir nada acerca de otras comisiones y de otros docentes. Describe lo que ocurre acá en esta. La estadística inferencial es basada en estudios que se han hecho previamente en otras poblaciones, en escenarios similares, que sirven para predecir qué es lo que va a ocurrir acá en un escenario similar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una estadística y la otra? ¿Sí? O sea, las dos conforman parte, o sea, conforman lo que es la estadística como ciencia. Pero tiene distintos usos, distintos fines. ¿Sí? En todo caso pueden ver, bueno, algo más volcado a encuestas, que es lo descriptivo, y algo más volcado a modelos predictivos, que de lo cual vamos a hablar bastante en las prácticas que continúan, en test de hipótesis, en ANOVA, en regresión lineal. Ahí estaremos haciendo estadística inferencial. Creo que la parte más bien descriptiva es lo que vamos a ver ahora en la práctica 4. ¿Sí? Después, bueno, es más que nada hacer inferencia estadística. Y acá hay otra cuestión que a veces se la suele confundir mucho. Un parámetro y un estadístico. Un parámetro, ya hemos hablado de parámetros. Los parámetros son esos valores representativos de las variables aleatorias. La media, la varianza, el desvío poblacional, todos esos números característicos de las variables aleatorias son los parámetros. La variable Poisson tiene un único parámetro que llamamos lambda. La normal tiene dos parámetros, mu y sigma. Bueno, por lo general, las distintas familias de variables aleatorias, ¿sí? Incluso aquellas que en esta materia no vamos a ver, están representadas por algún número o un par de números que son los parámetros. Casi siempre son un parámetro de central, esperanza o media, y un parámetro de dispersión vinculado a la varianza o al desvío. Entonces, bueno, eso con respecto a los parámetros. Un estadístico es un número que se calcula con los datos de una muestra. ¿Sí? O sea, yo hice mediciones de una variable aleatoria, preferentemente independientes, mediciones independientes de una variable aleatoria y, por ejemplo, calculo el promedio de esos datos. ¿Sí? Bueno, ese promedio es un estadístico. Luego, eso me puede servir para hacer algún tipo de deducción o inferencia acerca del valor del parámetro que estoy estudiando correspondiente a la población de la cual obtuve la muestra. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, esa es la principal diferencia entre parámetro y estadístico. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que al verdadero valor del parámetro de una variable aleatoria casi nunca lo vamos a conocer. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que estimar su valor o aproximarlo mediante valores muestrales que son justamente los estadísticos. Justamente, a lo que les acabo de decir, algunos estadísticos se usan para estimar parámetros, como veremos en breve. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una pequeña referencia a la estadística descriptiva que mucha gente quizás la conozca, sobre todo en estos días
que hay tanto gráfico dando vuelta, representando el crecimiento de los casos, la caída de la economía, bueno, todas esas cuestiones muchas veces se representan en gráficos, basta con, bueno, poner un noticiero siempre y cuando uno no quiera terminar medio loco con lo que son los noticieros, pero bueno, pones un noticiero y casi seguro hay alguien supuesto especialista en algo mostrándote un gráfico de alguna cosa, ¿sí? Y pueden ser gráficos como estos. Entonces, bueno, para describir algo, estadística descriptiva, yo lo que hago es tomar una muestra y reflejar los datos de esa muestra en algún tipo de gráfico, ¿sí? También existe las tablas de frecuencias, que es, digamos, bueno, la versión más directa, más pura, ¿sí? Veo las tablas de frecuencia, con qué frecuencia apareció determinado dato, sobre todo si son muestras donde los datos se pueden repetir mucho. Eso en encuestas pasa bastante. Entonces, bueno. Eh, lo que se busca ahí es ver con qué frecuencia aparece cada dato. Después existen, bueno, cuestiones gráficas más elaboradas, más atractivas a la vista, como son los histogramas, los diagramas de dispersión, el diagrama de tortas que acá tenemos uno, los gráficos de barra que acá tenemos uno. Dan una idea de cómo se distribuye la variable. Después vamos a ver un poco de eso, de la distribución de la variable. Sobre todo, el tipo de gráfico que me indica cómo se distribuye la variable son los histogramas. ¿Sí? ¿Sí? Distribución, ¿qué distribución sigue la variable? Si tiene cierta pinta, puedo inferir que es una normal. Si tiene tal otra pinta, puedo inferir que es una variable exponencial. Justo ahora que se habla tanto de la curva de infectados, qué sé yo, la curva de contagios, adquiere un aspecto exponencial. No vamos a ver en esta materia variable exponencial, si bien se veía en una época, refieren a esas cuestiones, ¿sí? Cómo van creciendo en altura, ¿sí? Las barras del histograma. La altura se la da la frecuencia. Y bueno, y también uno puede también poner en esta categoría a los estadísticos que determinan características de la variable, ¿sí? El promedio, el desvío, la simetría. Hay ciertos estadísticos que sirven para medir la simetría. Muchas de las operaciones que, digamos, que son mencionadas acá, se pueden efectuar con calculadoras como esta, ¿sí? Las Casio, como esta, o por ahí hay alguna versión un poco más, no sé si más vieja, pero no con tantos chiches como esta que tenemos acá, que andan bastante bien para calcular medias, desvíos, sumatorias de datos. No tienen todas las funciones estadísticas, al menos hasta donde yo sé, pero tienen unas cuantas, ¿sí? Bien. Lo que acá tenemos es un gráfico de barras, ¿sí? Y por otro lado, una tabla de frecuencias, y vinculada a esta tabla de frecuencias tenemos este diagrama de tortas. O sea, este diagrama de tortas se armó con las frecuencias que aparecen acá, ¿sí? Esto parece ser, bueno, una elección que se hizo, no sé dónde, pero se votó digamos, por la candidatura. Se presentaron acá 7 u 8 personas a la candidatura de algo, y según esta frecuencia se obtuvo este diagrama de tortas.
Esto en elecciones ocurre mucho. Si se acuerdan el año pasado de cuando, bueno, siempre que hay una elección, te muestran los porcentajes en un diagrama de tortas porque este tipo de gráficos va de la mano con el cálculo de porcentajes, ¿sí? A porción más grande, como vendría a ser esta azul, mayor porcentaje obtuvo el candidato. Fue más frecuentemente votado, ¿sí? O sea, eso no hay que saber tanto de estadística para darse cuenta de eso. Por eso son tan lindos los gráficos, ¿sí? Son fáciles de ver, ¿sí? Se, se pueden llegar a entender casi instintivamente. ¿Mm? Y acá lo que tenemos es un gráfico de barras. ¿Conocen ustedes cuál es la diferencia entre gráfico de barras e histograma? Pregunto. No sé si se los explicaron en la teórica, si les dijeron. ¿Alguien conoce? Vale decir que no, ¿eh? O sea, preferible decir que no ahora, antes de hacerlo en un examen, pero ok, bien, bien, me gusta la sinceridad. Ok, bueno. Uno de aspecto los ve, son barritas, ¿sí? Son barritas. Bueno, a veces pueden ser horizontales o verticales, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, a ver, la diferencia es importante. Primero veamos las similitudes, o sea, tanto los histogramas como los gráficos de barras están compuestos por barras, ¿sí? Y lo que suele aparecer en alguno de los ejes, por lo general en el eje vertical o eje Y, aunque puede ser que aparezca diferente como veremos luego, son frecuencias, ¿sí? O sea, lo que aparece en este eje son frecuencias. Las barras, a barra más alta, mayor frecuencia o mayor cantidad, pero la diferencia sutil radica en lo siguiente. Los gráficos de barras en el eje X tienen categorías, no tienen números. ¿Sí? O sea, fíjense que acá yo les dije, bueno, esto es un gráfico de barras, ¿por qué? Porque representan los cultivos de una región, ¿sí? Santa Leticia, donde parece que se cultiva frijol, café, arveja, mora, papa, sí, debe ser alguna región tropical, me suena a Colombia, pero temo pifiarla. Donde, bueno, pareciera ser que según este gráfico, el cultivo de papa es más importante que, por ejemplo, bueno, el de frijol, que es un poco menor, que el de mora, que es bastante menor, y así bajando hasta el de café, que es mucho menor. ¿Sí? Eso es el gráfico de barras. Acá abajo tengo categorías. En este caso, distintos tipos de cultivos. ¿Sí? Eso, bueno, se los termino expresando acá con el histograma. ¿Sí? Que acá lo que se plantea con el histograma es que, bueno, si bien los números están chiquititos, pero lo que se ve en el eje X son también números, son valores numéricos. Entonces yo al histograma le puedo regular la cantidad de barras, ¿sí? Es decir, bueno, yo acá tomé, por ejemplo, no sé, bueno, son intervalos de longitud 7 u 8, ¿sí? Ahora, y hay una cantidad de barras, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Hay una cantidad de barras, bueno, un buen número de barritas me terminaron quedando acá, pero yo esto puedo regularlo y decir, bueno, no quiero intervalos de 8 en 8, quiero intervalos de 5 en 5. Eso va a hacer que algunos datos correspondientes a distintas barras se empiecen a fusionar, me queden menos barras, pero barras más altas. ¿Se entiende? ¿Sí?
yo puedo jugar con los valores del eje X. O si lo prefieren, digamos, bueno, trabajar acá con intervalos más largos, lo que hace que quizás la misma barra se subdivida en 2 o 3 barras cuya suma de frecuencias te terminen dando la frecuencia de la barra original, ¿sí? Yo puedo regular eso, cosa que el gráfico de barras no me permite. Yo acá tengo la categoría papa y no la puedo subdividir en un intervalo más pequeño o más ancho. ¿Sí? ¿En qué la voy a subdividir? ¿En papa negra, papa blanca? Bueno, o ahora que, no sé, papa roja, que a veces hay, no sé, papa, ¿sí? Digamos, bueno, en el puré tienen todas más o menos el mismo sabor. Entonces, estas no me permiten andar subdividiendo en valores más pequeños o fusionando en valores mayores, quizás no me gusta especificar tanto, porque acá lo que tengo es una variable categórica, tipo de cultivo, mientras que acá tengo valores numéricos, pueden ser alturas, pueden ser calificaciones en el examen de matemática, pueden ser pesos de algo, pueden ser, no sé, nivel de ventas, son variables numéricas, ¿sí? Variable numérica contra la frecuencia o la frecuencia relativa de esa misma variable numérica, ¿sí? A veces preguntan qué es en qué se diferencia la frecuencia relativa de la frecuencia común, ¿sí? Bueno, si ustedes ven acá estas barritas verdes, son rectángulos. Si yo sumo todas sus áreas, si yo sumo todas las áreas de estos rectángulos, me van a dar el tamaño total de muestra que conformó esta, digamos, que me sirvió para hacer este histograma. Bueno, supónganse que el dato, no sé, acá tengo, por acá por el medio tengo el número 49. Supongamos que al número 49 fue observado con una frecuencia de 70, ¿sí? En mi gran base de datos el número 49 apareció 70 veces, ¿sí? Bueno, pero mi gran base de datos, o sea, la frecuencia absoluta del 49 es 70, supónganse. Pero mi base de datos está formada por 1000 datos, ¿sí? Tengo una base de 1000 datos, de los cuales 70 de ellos son el número 49. Entonces, la frecuencia relativa del número 49 es 70 dividido 1000. La cantidad de veces que apareció el número dividido el total de datos que tengo. Eso ustedes lo pueden, si tienen memoria de lo que vimos allá por la práctica 1, se van a acordar de aquello que decíamos, ¿se acuerdan de casos favorables sobre casos posibles? Bueno, es eso mismo, ¿sí? Es decir, en cierta forma la frecuencia relativa es como una aproximación a la probabilidad de que salga el número que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, bueno, si el 49 salió 70 veces sobre 1000, la frecuencia relativa del 49 va a ser, como James Bond, 0,07. ¿Sí? Eso define la frecuencia relativa. En todo caso, si quieren, luego, obviamente esto se los voy a compartir, les puedo hacer alguna aclaración de eso, que por ahí lo pasamos de largo y a veces se cruzan con distintos tipos de frecuencia y se creen que son todos iguales. Bueno. Eso es relacionado a la frecuencia relativa. Hace un rato también yo les había comentado la cuestión de que los histogramas servían para determinar o para
inferir la distribución de una variable aleatoria. Yo no sé de dónde salió este histograma, pero bueno, me gustó y por eso se los comparto. Pero si lo miran bien, van a ver que tiene como una pinta acampanada. ¿Sí? A ojo yo veo esto, ¿sí? Y tiene como una pinta acampanada. Imagínense, bueno, si yo tuviera que ver la tabla de datos, yo no me puedo dar cuenta a ojo si eso va a tener una pinta acampanada, si va a estar todo muy concentrado hacia la derecha o hacia la izquierda. Con los datos así en la tabla, no me doy cuenta de nada. Me conviene pasar todos esos datos a una vista gráfica que me permita inferir, y no es casualidad que use esa palabra, cómo se estaría distribuyendo esta variable. No diría, bueno, a ver, no quiere decir que sea, pero si yo quiero hacer una prueba, diría, bueno, trataría de ver si la variable que me dio todos estos datos se distribuye de manera normal. ¿Sí? Entonces, bueno, sería, digamos, me tiraría al lance para probar con Infostat o con algún programa estadístico eh, que podamos emplear en estas cuestiones, probar que esto se distribuye como una normal mu sigma. ¿Sí? Aparentemente con mu cerca de 50, dado que los valores más altos están cerca de 49, 50, están por acá y después entran a bajar. Y además, ¿por qué tiene pinta de normal? Bueno, por el acampanamiento y por la simetría, ¿sí? La variable normal es simétrica por excelencia. ¿La puedo pifiar? Sí, quizás la pifie. Meto los datos en el Infostat para probar si esto es normal, para testear eso, y después me resulta que no es normal, porque hay otras distribuciones también acampanadas que se parecen a normales, pero que no lo son, ¿sí? Entonces, bueno, los gráficos sirven como al menos para estimar o deducir que una posible distribución de estos datos sería normal. Al menos ya se ven algunas cuestiones básicas, como el caso de que hay cierta simetría con respecto a un valor central, la distribución parece tener colas, parece tener un área central bastante grande, como que cuadra bastante bien con una normal. Eso a diferencia de este caso. ¿Sí? Acá uno no diría que esto se distribuye normalmente. ¿Mm? Quizás se puede decir que esto se distribuya como una Poisson, por ejemplo, una Poisson de lambda chico. ¿Mm? Vieron que las variables Poisson, sobre todo cuando lambda es muy pequeño, tienden a concentrar las barras más altas o el área más alta, o mejor dicho, la frecuencia más alta, dado que es discreta, hacia más cerca del cero que lejos del cero. ¿Sí? Cuanto más chico es el lambda, más cerca del eje y tengo las probabilidades puntuales. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que se observa acá es una clara asimetría. Y la mayoría de los datos observan valores más cercanos al cero que lejanos al cero. ¿Sí? Y acá, bueno, la característica de los histogramas que permiten visualizar la distribución de una variable aleatoria en base a estudios en relación a la frecuencia de los datos que se repiten, ¿sí? Esa es la otra ventaja que tienen los histogramas, dado que confrontan datos numéricos contra datos numéricos. En el eje X las observaciones de la variable aleatoria y en el eje Y las frecuencias o frecuencias relativas, ¿sí? En el fondo es lo mismo, solo que cambia la escala. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendió la diferencia entre histogramas y gráficos de barra? ¿Algún comentario?
Bien, bueno, acá tenemos otro gráfico de barras muy de la época, ¿sí? A tono con los momentos que estamos viviendo. Este gráfico de barras es, bueno, digamos, de hace unos días, no está actualizado, creo que es del 8 de mayo, una cosa así, y nos muestra, bueno, por ejemplo, la cantidad de casos confirmados de COVID-19 en distintos países de Latinoamérica. Pregunta, por qué esto es un gráfico de barras y no un histograma? Tengo frecuencias, ¿por qué no es un histograma? ¿Qué les parece? O quizás sí sea un histograma, y les estoy mintiendo. Claro, tiene categorías y no se puede subdividir. Las categorías son países. Está bien, puede venir alguien y decirme, bueno, pero a cada país lo podés dividir según las provincias, las ciudades. Está bien, ok, fenómeno. Pero no son divisiones numéricas, ¿sí? Claro, bueno, no podés fusionar países. Es cierto. Está bien, uno puede decir, bueno, en Sudamérica, que fue lo que salió en estos días, aumentaron los casos de COVID-19. Y nos meten a todos en la misma bolsa. Nos meten a uruguayos, argentinos, chilenos, brasileños, venezolanos, todos en el mismo bloque, ¿sí? Donde ahora parece que está la pandemia, donde está el foco principal de la pandemia. La cuestión en realidad es que, bueno, cuando uno habla de fusiones o de subdivisiones, que son las que provee el histograma, son más bien de datos numéricos y ahí sí uno se puede permitir ver, ¿sí? Al contrastar datos numéricos contra frecuencias, podemos inferir cómo se distribuye la variable, cosa que acá no, ¿sí? O sea, en cada país la variable se distribuye, ¿sí? La variable número de infectados por COVID-19 se distribuye según las políticas de cada país con respecto a la pandemia, y también, bueno, con las condiciones propias del país en sí, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en este caso. Las categorías en este caso son los distintos países. ¿Mm? Bueno, acá tenemos un ejemplo de diagrama de tortas, pero los diagramas de tortas son más clásicos, estamos más acostumbrados a ver distintos conjuntos de porcentajes, en diagramas de tortas, distintos análisis. Y bueno, y también vinculado a esto es bastante reciente, sobre la cantidad de veces que aparecen alusiones al bicho en las redes sociales, cuanto menos las redes sociales más populares, ¿sí? Facebook, Instagram y Twitter, o las más populares no sé, pero cuanto menos las más viejas. Entonces, bueno, uno acá puede, pues, hacer algún pequeño análisis acerca de, cómo apareció, la mención a la enfermedad, en qué forma según la red social. Uno acá deduce que en el caso de Instagram, al ser una red social fuertemente volcada a las imágenes, que el peso de las publicaciones fotográficas, en relación a la enfermedad va a ser bastante más alto que en Twitter o Facebook, ¿sí? Pequeño, análisis actual mediante gráfico circular o diagrama de tortas, que es algo que se usa muy a menudo y que, bueno, mm, cualquiera puede entender, ¿sí? Bueno,
Entonces, ahora nos vamos a focalizar en la estadística inferencial, que es lo que aparece acá arriba. ¿Sí? Recién estuvimos hablando de la estadística descriptiva, de todos los gráficos que nos permiten describir lo que está ocurriendo. ¿Cuántos casos de coronavirus hay ahora, ¿sí? O hay hasta ahora en Sudamérica? Bueno, ¿qué porcentajes obtuvo cada candidato en la última elección para presidente? Bueno, describen una situación, punto. Te guste o no, describen. Ahora vamos a la estadística inferencial. Esa otra utilidad de la estadística, esos otros análisis estadísticos que nos permiten inferir ciertas características con el fin de establecer el comportamiento de una cierta variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, bueno, los objetivos de la estadística inferencial son estimar, fíjense que no digo calcular, digo estimar, esta palabra va a aparecer bastante, parámetros poblacionales, alguna característica numérica de la variable cualitativa observada, de la variable aleatoria, ¿sí? Probar hipótesis formuladas sobre una población, esto lo vamos a ver allá por práctica 5. Construir modelos estadísticos y efectuar predicciones. Esto ya quizás lo vamos a ver más hacia las prácticas 7 u 8, más hacia el final de la materia. Esto ya les anticipa que de aquí en más nos vamos a dedicar a menudo a la estadística inferencial, ¿sí? A menudo y casi exclusivamente. Entonces, bueno, ¿cuáles son los parámetros poblacionales que a uno le interesaría estimar? Bueno, los tipos de parámetros hay algunos que nosotros ya los recontra conocemos, que son la media y la varianza. A los parámetros yo los puedo subdividir según su naturaleza. Los parámetros de tendencia central, los que son, digamos, como la esperanza, son la media, bueno, esa es la esperanza, la mediana, la moda, el centro del recorrido, etc. Las medidas de dispersión también son bastante conocidas. El desvío estándar, también se lo suele llamar desviación. La varianza, el recorrido. El recorrido es, bueno, toda la gama de valores que puede tomar la variable aleatoria, pero bueno, es como algo, digamos, menos específico que la varianza, por eso no se lo usa demasiado. Posiciones no centrales, por ejemplo, los percentiles, ¿sí? Deciles, cuartiles, quintiles. Habrán notado que, por ejemplo, en ciertas muestras de datos suele aparecer, digamos, bueno, en algunos estudios que se hacen cosas del estilo de, bueno, la distribución de la riqueza. El decil, ¿sí? Conformado por las personas que ganan más, acapara el 30% de la riqueza disponible. ¿A qué me refiero con el decil? El 10%. ¿Sí? Si fuera un quintil, sería el 20%. Un cuartil el 25%, ¿sí? Es decir, uno corta a la muestra y eso me permite inferir que corto a la población en general, si mi muestra es lo suficientemente generosa, en partes iguales. Según ciertas categorías, por ejemplo, nivel económico. Entonces separo según el nivel de ingresos de toda la población y separo, ¿sí? Bueno, el último quintil está conformado por ese 20% de personas que ganan más dinero, ¿sí?
Entonces, bueno, en muchos estudios hacen mención a esto, ¿sí? A modo de comentario, la mediana es digamos, es un separador de percentiles, porque la mediana es el percentil correspondiente al 50%. Separa la mitad de los datos más chicos por un lado y la mitad de los datos más grandes por el otro, ¿sí? O sea que estas cosas están relacionadas en cierta forma. Y luego hay otros parámetros poblacionales que se pueden aproximar mediante estadísticos, como parámetros de asimetría, la kurtosis. La kurtosis indica cuán chata o cuán puntiaguda es la distribución de la variable. Bueno, parámetros de proporción, de dispersión relativa, etcétera. Estos mucha bolilla no les vamos a dar, pero existen y se puede indagar al respecto para qué sirven eventualmente. Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Supongamos que tenemos una muestra de 8 datos numéricos de esta variable aleatoria. Alturas de hombres adultos de una población en metros. Entonces, bueno, tomamos 8 voluntarios y los medimos de cabeza a los pies, cuánto miden, y tenemos estas 8 medidas, 8 alturas. Desordenadas, ¿sí? O sea, están escritas como vienen. Entonces, bueno, muchas veces uno con un conjunto de datos, ¿qué suele hacer? Y, por ejemplo, promediarlo. ¿Sí? A veces hasta sale naturalmente lo de promediar los datos. La fórmula del promedio ya la conocemos, ¿sí? Fíjense que acá, claro, que es promedio media muestral porque proviene de esta muestra, ¿sí? Yo no tengo la más pálida idea cómo se distribuye esta variable aleatoria. Entonces, en base a esa muestra, trato de inferir más o menos sus características numéricas. Entonces, bueno, el promedio se calcula suma de todos los datos divididos el total de datos y eso me da un promedio, una altura promedio de 1,736, ¿sí? Se puede redondear a 1,74, por ejemplo. Bueno, es el promedio de todos los datos. En las calculadoras, ¿sí? Las Casio más, digamos, bueno, más aceptables, tienen dentro de sus funciones el cálculo de promedio. O sea, eso lo pueden sacar cargando los datos en la calculadora, ¿sí? Ya. Existen ciertas medidas de posición, que son el máximo y el mínimo. Bueno, el valor más alto, el valor más bajo. El máximo es 1,84, ¿sí? De todas las alturas, esa es la mayor, y el mínimo 1,56, ¿sí? La más alta, la más baja. No hay mucho que decir al respecto. Y se pueden definir otras medidas de tendencia central, como por ejemplo la mediana, que se las comenté recién, que es ese estadístico que se puede calcular si uno tiene un conjunto de datos, ¿sí? Cuando tengo un conjunto de datos y calculo algo sobre ello, ya hablo de un estadístico. Ese estadístico es aquel que deja la misma cantidad de datos a su izquierda que a su derecha, ¿sí? Fíjense que acá la mediana, ¿sí? Al tener una cantidad par de datos, se calcula como el promedio de estos dos. El promedio de los dos centrales. Y justamente la mediana, que es 1,755, cae bien en el medio. Deja 4 datos a su derecha y 4 datos a su izquierda. Está bien en el medio, ¿sí? Bien en el medio en el orden de los datos. No necesariamente si uno ubica la mediana en una recta numérica, va a estar en el medio
considerando el valor más alto y el valor más bajo, ¿sí? Porque fíjense que yo para calcularla en este caso solo tomé como referencia a estos dos del medio. Pero si acá en lugar de decir 1,84 hubiera dicho 2,15 y todo lo demás igual, la mediana me daba lo mismo. O si acá en lugar de tener 1,56 hubiera tenido 1,20, ¿sí? Y todo lo demás igual, la mediana me hubiera quedado igual, ¿sí? O sea que ante la presencia de valores atípicos, algún valor muy pero muy bajo o algún valor muy pero muy alto, como que la mediana permanece estable, ¿sí? A diferencia de la media, que fue la que calculamos antes. Si acá en lugar de haber tenido 1,84 hubiera tenido otra altura, 2,15, ¿sí? Viene el capitán del equipo de básquet a participar de la muestra y bueno, justamente es un chabón que mide 2,15 m. ¿Qué creen que le va a ocurrir al promedio? ¿Sí? Si borro este dato y pongo 2,15, ¿qué le va a pasar al promedio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quedará igual como la mediana? Tendría que cambiar acá por 2,15. ¿Quedará igual la cuenta? ¿Seguirá siendo lo mismo? Aumenta, exactamente. Obvio. Es decir que, a ver, aumentaría considerablemente porque como que ese dato atípico que aporta la altura de una persona de esas dimensiones traccionaría al promedio para arriba, ¿sí? Entonces, en cierta forma, puede hacer que el promedio me termine mintiendo un poco. Bueno, yo no hice la cuenta, pero supónganse que al eliminar este dato y cambiarlo por 2,15, el promedio termine quedando, no sé, en 1,89 y vengo, te muestro estos datos. Sí, el promedio de altura de esta gente es de 1,89 y ustedes piensan que alta es la gente de ese lugar, son todos lungos. No, lungo hay uno solo. Los demás son de medidas estándar. Pero hay un único dato que tira el promedio muy para arriba, ¿sí? Eso a la mediana no la afectaría, ¿sí? Porque al eliminar este dato y ponerle un dato bastante más alto, la mediana va a seguir quedando igual, porque siempre se calcula por el dato central o por el promedio de los dos datos centrales si tengo un número par de datos, que es lo que se aclara acá abajo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ante la presencia de datos atípicos, la mediana es más estable que la media, ¿sí? Por eso a veces está bueno medir las dos y bueno, si son bastante parecidas es porque no hay muchos datos atípicos. Hay un ejercicio en la práctica que, bueno, la práctica primero tendría que tenerla acá, no la tengo, pero de última lo chequeo, que hay un ejercicio en la práctica que es de los salarios en una empresa, ¿sí? Que no sé si lo hicieron, los salarios que se cobran en una empresa y aparece una tablita de frecuencias y van a ver que si hacen la cuenta, la media y la mediana difieren muchísimo, ¿sí? Justamente porque hay un buen número de datos atípicos, ¿sí? Entonces eso hace que la media y la mediana difieran bastante. El ejemplo está hecho a propósito para que ocurra eso, ¿sí? Después hay otras medidas de tendencia central como la moda. La cuestión es que el cálculo de la moda está bueno cuando en la muestra se repiten muchos datos. Entonces, el dato que más se repite, el valor que más se repite es la moda, ¿sí? En este caso, como hay dos personas que miden lo mismo, 1,79, la moda sería 1,79. ¿Sí? Uno esperaría que
si un dato se repite mucho más que los demás, la esperanza de como que sospecharíamos que la esperanza de esa variable aleatoria ande cerca de ese valor que se repite mucho, ¿sí? Y luego el centro del recorrido, que es la medida de tendencia central más burda, más tosca, porque, bueno, es el promedio entre el máximo y el mínimo, como que estoy ignorando lo que pasa en el medio. Si alguno de estos es un dato atípico, el centro del recorrido me estaría mintiendo mucho, ¿sí? Entonces, bueno, como que es algo, digamos, está bien, o sea, sirve como medida de tendencia central, pero si la media se veía afectada por datos atípicos, este mucho más, porque simplemente es el promedio de dos, ¿sí? El más grande y el más chico. Luego están las medidas de dispersión. Yo tengo el conjunto de datos, puedo hacer un gráfico de dispersión, y veo si están muy dispersos, muy apartados unos de otros, o tienden a concentrarse como en una nube más o menos compacta en torno a algún valor específico. Entonces, para medir cuán alejados o cuán próximos están los datos, tenemos, por ejemplo, la varianza, en este caso la varianza muestral, que ya más o menos la conocíamos de prácticas anteriores, que sirve justamente para medir esa dispersión. En el caso de las alturas que estamos considerando, la varianza muestral es este número que está acá, ¿sí? Bastante pequeño. No hay una gran dispersión, al menos se aprecia. El desvío muestral es la raíz de eso, ¿sí? O sea, lo que es el desvío a la varianza en el caso poblacional se traslada al caso muestral, la raíz. Y también se puede calcular el rango de una muestra, que también es una brutalidad porque es la diferencia entre el más grande y el más chico. Obviamente esto es muy sensible a datos atípicos, ¿sí? Entonces, bueno, puede mentir bastante. Y además con estos datos ya nos termina quedando un número bastante más alto que, por ejemplo, el desvío, que es bastante fiel, y es bueno. O sea, la medida de dispersión por excelencia que vamos a terminar utilizando, desvío, varianza, de ahí no nos vamos a mover. Esto es simplemente una muestra de las distintas medidas de dispersión que pueden aparecer. También está lo que se llama el coeficiente de variación, que es la proporción del desvío con respecto a la media. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto se explica de la dispersión de los datos en relación a la media de los mismos? Esto muchas veces se puede plantear como un porcentaje, ¿sí? El 5,54% de la media muestral está representada por la desviación estándar. Es una proporción entre dispersión de datos y valor central. En algún ejercicio esto se lo piden, que lo calculen. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se vinculan estos estadísticos que estuvimos calculando en este caso práctico, con los parámetros, porque ahora pasamos a una nueva fase, la de estimación de parámetros. Entonces, si tenemos una muestra aleatoria, una muestra de la variable aleatoria x, tenemos n datos de x, n observaciones, como antes teníamos 8 alturas de voluntarios diferentes, y esa variable aleatoria podemos suponer que tiene una cierta esperanza y una cierta varianza. Entonces esos datos se pueden estimar la media con el promedio, con el x raya, y la varianza con el s cuadrado, ¿sí? Esto ya más o menos nosotros lo sabíamos, ¿sí? Es decir, bueno,
La varianza muestral sirve para aproximar a la varianza poblacional, que es la real de la variable aleatoria que estamos estudiando. Entonces se supone que cuando la muestra es muy pero muy grande, cuando el n tiende a infinito, el promedio sobre esos n datos tendría que acercarse a la esperanza real. Y el S cuadrado calculado con esos n datos que son muchísimos, para n tendiendo a infinito, es decir, que cuanto más datos tengas, sería de esperar que este número se aproxime al verdadero valor de la varianza de x, ¿sí? Entonces, esto también está vinculado con aquello que habíamos comentado la vez pasada del teorema central del límite, ¿sí? Bueno, se vincula a eso, ¿sí? Cuando la muestra es cada vez más grande, la media calculada sobre esa muestra enorme tendría que parecerse bastante a, al promedio real de la variable aleatoria, a la esperanza de la variable aleatoria, ¿sí? Y otro tanto tendría que ocurrir con la varianza. Vamos a ver ahora un poco de, o sea, utilizando lo anterior, a los efectos de calcular frecuencias esperadas, ¿sí? La estimación de parámetros, que fue de lo que hablamos recién, sirve para analizar casos como esto que vamos a ver ahora. Las frecuencias esperadas. Supongamos que se toma una muestra de tamaño n de la variable aleatoria x, como hicimos antes. Se puede confeccionar una tabla de frecuencias así, por ejemplo, ¿sí? Sí, bueno, acá cada uno de estos será algún valor. 0, 1, 2. También podrían ser rangos de valores si la variable que estoy analizando es continua. En los casos de los rangos de valores yo puedo jugar con achicar o agrandar el intervalo para hacer un histograma, como habíamos visto antes. Y así ver la formita que tienen las distintas barras, ¿sí? Según las alturas, si me queda acampanado, simétrico, y ahí sospechar qué tipo de distribución podría tener esta variable que estoy estudiando. Entonces, bueno, supongamos que, o sea, acá lo asocio al caso discreto porque es el que más aparece en la práctica de la materia, ¿eh? Y es el más fácil de ver. Entonces, bueno, supongamos que en mi muestra de tamaño n hay F0 datos iguales a 0. Hay F1 datos iguales a 1. F0, F1, F2 son números enteros, ¿sí? Entonces es la frecuencia con la que aparece este numerito. Y en base a esta muestra estimo los parámetros de X. La media y la varianza. Con esos parámetros yo voy a estimar las probabilidades. Es decir, a ver, uno lo que puede hacer en este caso es, con estas frecuencias yo me podría armar un histograma y decir, bueno, por cómo se distribuyen, por la simetría que tiene, podría intuir que esta variable aleatoria es tipo normal o es tipo Poisson. Me la juego en cierta forma, que dada la característica gráfica del histograma según la muestra que yo saqué, digo, bueno, se distribuye de esta forma. Entonces, las probabilidades que conciernen a esta variable aleatoria que estoy estudiando, las estimo, por eso le pongo este sombrero. Ven que acá aparece algo, no es una mancha ni un error, es un sombrerito como aparece acá en la mu o acá en el sigma cuadrado de estimación.
Esto quiere decir algo que estima a un parámetro real o una probabilidad real que no puedo conocer porque no tengo acceso a toda la población, sino simplemente a una muestra de la que pude obtener esto. Entonces, bueno, confiando en los datos que yo obtuve y en mi pálpito de que la distribución va a ser de una forma o de otra, calculo las probabilidades en función a esa distribución que yo observé y que puede tener esta variable. Con esto es que se calculan las frecuencias esperadas de esta forma. Es decir, yo tengo una tabla de frecuencias. Con esa tabla de frecuencias puedo hacer algún tipo de gráfico, en general algún histograma, y ver, sospechar más o menos cómo se distribuye la variable. Una vez que elegí lo que para mí es la mejor distribución de esta variable para estos datos que obtuve, calculo las probabilidades puntuales o las distintas probabilidades que me pueda pedir el ejercicio en el caso de una variable continua. Y con eso me armo las frecuencias esperadas, ¿sí? El total de casos, ¿sí? La cantidad de datos que tiene mi conjunto por la probabilidad que calculé. ¿Sí? En este caso, al ser discreto o al asociarlo a un caso discreto, yo lo que tengo es que la frecuencia esperada del número k es el total de casos por la probabilidad estimada de que x valga k. ¿Sí? Esta la saco con la tabla o con la aplicación, se calcula como siempre. ¿Sí? Pero acuérdense que está en base a una inferencia que yo estoy haciendo. Yo digo que para mí la variable se distribuye con esta media, este desvío y con una distribución que para mí es cierta. Puede venir otra persona a hacer un estudio similar y no le parezca que la variable tenga esa distribución. Entonces, esa frecuencia esperada es el número promedio de muestras de X donde esta variable toma el valor K para una muestra de tamaño N. ¿Sí? Y bueno, y quizás un dato al pasar, la suma de frecuencias me tiene que dar N. ¿Sí? Esto, bueno, es obvio. ¿Sí? Sirve. Tanto las frecuencias absolutas de mi muestra como las frecuencias esperadas tienen que terminar dando N. ¿Sí? Veamos un ejemplo que saqué del libro de Elementos de Biostadística. ¿Sí? Para estudiar la fertilidad de los huevos de una cepa, se tomaron 200 frascos y se colocaron 5 huevos en cada uno. Al cabo de un tiempo se contó el número de huevos maduros en cada frasco, atención con eso, y se obtuvo esta tabla de frecuencias. ¿Sí? Número de huevos maduros es la variable aleatoria. Quizás habría que aclarar número de huevos maduros en un frasco. ¿Mm? Y el número de frascos con X huevos maduros. Entonces, bueno, de los 200 frascos encontré 12 donde no maduró ninguno, 58 donde maduró uno solito, 68 donde maduraron dos, así hasta llegar a un solo frasco donde maduraron todos. De esta forma, uno arriesga, dadas las características del experimento, que esta variable se distribuye como una binomial 5p. ¿Por qué 5p? Bueno, porque yo estoy contando la cantidad de huevos maduros, o sea, el éxito es que el huevo esté maduro. ¿Sí? Y yo lo que hice es repetir 200 veces un experimento que tiene naturaleza binomial, porque
no tengo más de 5 huevos en el frasco y lo que hago es repetir una experiencia de Bernoulli. Miro y me fijo si maduró o no maduró. ¿Sí? La experiencia de Bernoulli, ¿se acuerdan que era éxito o fracaso? Bueno, acá, ¿maduró o no maduró? El segundo, ¿maduró o no maduró? Supongo que hay cierta independencia en la maduración de los distintos huevos dentro del mismo frasco y daría la impresión que esto se distribuye como una binomial 5P, donde P es la probabilidad de que el huevo haya madurado. Esto no lo conozco, pero puedo estimar el valor de P a través de los datos de mi muestra, que es justamente lo que me pide el ejercicio y es lo que se va a pedir en todos estos casos de estimación de parámetros. Estimar la probabilidad de que un huevo de esa cepa madure, estimar la probabilidad de que en uno de estos frascos haya menos de 4 huevos maduros, ese es un problema de práctica 3. Hallar la distribución de frecuencias esperadas, que es con la formulita que habíamos visto antes, esta de acá, ¿sí? La del cuadradito este. Tengo que usar eso. Bueno, entonces vamos a ir resolviendo el ejercicio, ¿sí? Típico ejercicio de la práctica 4 y típico ejercicio de parcial correspondiente a esta práctica. La probabilidad de éxito es desconocida, la probabilidad de que un huevo madure es desconocida, entonces tengo que estimarla con la muestra que es de lo único que me puedo agarrar. Yo sé que una binomial, ya acá estoy usando las características de la distribución que a mí me pareció más razonable para este experimento. Yo sé que la esperanza de una binomial es m por p. Entonces, si despejo, como la incógnita es p es la esperanza dividido m. Pero la esperanza yo no la tengo porque es una característica poblacional. Entonces, a la esperanza yo la tengo que estimar con x raya. Y es ahí donde empiezan a aparecer los sombreritos, ¿sí? Como no tengo la esperanza real, tengo, en base a mi muestra, el X raya y eso me va a dar un P aproximado. ¿Ven? Por eso le apareció el sombrerito a la P. Esa es la que voy a utilizar para estimar las probabilidades que me piden luego y las frecuencias esperadas. Entonces, el X raya es justamente el promedio. Fíjense que el promedio acá se calcula en base a las frecuencias. 0 por su frecuencia, más 1 por su frecuencia, 2 por su frecuencia, ¿sí? Dividido el n total que es 200. Esto para aclarar la diferencia porque muchas veces la gente se confunde el n con el m en el caso de las binomiales, ¿sí? El M es la cantidad de repeticiones de experimento de Bernoulli, es decir, la cantidad de huevos que hay en el frasco, maduros o no. Y 200, que es el N, es la cantidad de frascos que tengo, la cantidad de veces que tuve que repetir el experimento, el experimento binomial como para poder sacar alguna conclusión acerca de esta variable, ¿sí? Necesito muchas repeticiones de la misma variable para poder estimar sus parámetros. No lo voy a hacer con una medición sola. Cuanta más tenga, por lo que habíamos visto hace un rato, cuanta más tenga, cuanta más repeticiones tenga, más cerca estaría el valor muestral de esos parámetros del valor poblacional. Lo que se obtuvo acá es que el X raya es 1,99. La idea de ese ejercicio era que esto lo terminen aproximando a 2. Yo lo hice, como usé la aplicación, usé los datos así como venían sin aproximar nada. Entonces, si hago 1,99 dividido 5, me termina dando que el P estimado es 0,398.
Entonces uso eso para el ejercicio 2. En el ejercicio 2 digo, bueno, X se distribuye como una binomial 5P, con este P, que es el que obtuve en base a mi muestra. Y acá, bueno, hago la probabilidad de que X sea menor estricto que 4, que esa se sale, bueno, por tabla, por la aplicación. Yo acá como usé esto, usé la aplicación y me termina dando esta probabilidad de acá. ¿Sí? O sea, ahí, ejercicio de práctica 3, no hay mucho para decir. Y con respecto a las frecuencias esperadas, atención porque ahí está lo nuevo. Yo acá lo que hice es poner las frecuencias esperadas que saqué con esta formulita, reitero, con esta de acá, ¿m? En base a mi suposición de que es una binomial 5P sombrero, con este P sombrero, calculé todas estas. ¿M? Y abajo repetí las frecuencias que ya me daba el ejercicio. ¿M? Ven que no las redondeé, no se redondean. ¿M? Por más que los valores de frecuencias uno esperaría que sean números enteros, estos no se redondean porque son promedios. Es decir, venís vos y querés repetir este experimento tal cual como yo hice. Y me decís, sí, quiero ver de poner 200 frascos con 5 huevos en cada uno y ver, transcurrido un tiempo prudencial, cuántos maduraron. Y yo que ya hice el experimento, que ya me tomé el laburo de hacer todo este estudio, te puedo anticipar que, y mira, en alrededor de 69 vas a tener que te maduraron dos. ¿Mm? Ponele que luego vos haces el experimento y resulta que hay este, 72 frascos donde te maduraron exactamente dos. Bueno, es una estimación, es un valor promedio, ¿sí? No tiene por qué ser exacto. ¿Mm? Por acá Noé me pregunta, ¿podría repetir lo de N y M? ¿Por qué pone 5 y después 200? Bueno, a ver. 5 es la cantidad de huevos que hay en cada frasco. ¿Mm? Imagínate que yo te digo, bueno, X es la variable aleatoria que cuenta el número de huevos maduros de un total de 5. Ese sería un ejercicio de la práctica 3. Entonces vos tenés 5 huevos en un frasco, eventualmente, ponele, de una cepa determinada, no sé. Y bueno, y vos contás, tras un tiempo determinado, cuántos te han madurado. ¿Mm? En la práctica 3, ¿qué ocurría? Por lo general, el mismo ejercicio me daba la probabilidad de éxito. Se sabe que la probabilidad de que un huevo cualquiera de esos haya madurado es del 40%, ponele. Bueno, el ejercicio ya me da la probabilidad de éxito. Acá la probabilidad de éxito yo no la tengo. Lo único que tengo es una muestra y una muestra basada en muchas repeticiones, tantas como 200, de esta misma variable aleatoria, 5P. M es 5, porque cada frasco tiene 5 huevos, ¿sí? Ahora, claro, vos dirás, bueno, en el total de todos los frascos tenés 1000 huevos. Sí, obviamente. Pero eso responde a que yo tuve que repetir la variable aleatoria varias veces. ¿Por qué? Porque necesito una muestra grande, por lo que habíamos visto hace un rato. Déjenme retroceder un cacho. Acá está. Necesito una muestra grande que me asegure, más o menos, que la aproximación de mu por el x raya sea lo suficientemente buena. ¿Sí? Entonces, cuando el n sea más grande, acá es de 200. Si tomás una muestra de 500, en teoría, bueno, te tendría que dar mejor. Y si tomás una muestra de n igual a 1000, te tendría que dar aún mucho mejor. Tu estimación de la esperanza real de la X tendría que ser más precisa que la mía, que tomé apenas 200. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia entre el M y el N.
El M es porque yo dije esto se distribuye como una binomial que cuenta sobre un total de 5, porque digamos, mi referencia viene dada por la cantidad de huevos que hay en cada frasco. ¿Mm? Ahora eso, yo como no tengo idea cuál es la probabilidad de que un huevo esté maduro, ¿qué hago? Repito 200 veces la variable binomial 5P para poder estimar la P. ¿Sí? No sé si se entendió mejor, Noé. ¿Sí? Esa es la diferencia. Está bien que lo preguntes porque muchas veces meten la pata y, por ejemplo, un error bastante habitual es estos, o sea, ponen que estiman P como si M fuera N, acá ponen 200 y les queda una probabilidad ínfima, chiquitita, eso lo he llegado a ver en exámenes, ¿sí? Y luego, claro, las frecuencias les dan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque confunden la M con la N. En la binomial se suele dar eso porque la probabilidad de éxito, al ser por lo general desconocida y depende de M, suelen aparecer esos errores de manera muy habitual. ¿Sí? Entonces, atención con eso. Bien, esas son las frecuencias esperadas que yo calculé con los datos puntuales de una binomial 5, 0,398. ¿Mm? Las frecuencias esperadas, ¿cómo se calculaban? Así. Acá las tenés, Alejandro. Así. ¿Mm? Las P estas con sombrero son las que yo saco, es en base a una estimación, a una suposición mía. ¿Sí? Por eso llevan este sombrerito. Es algo que yo supongo. Bueno, supongo que es binomial 5P sombrero. ¿Mm? Entonces ahí me quedan las frecuencias esperadas. ¿Sí? Entonces se calculan con esa fórmula. Este, Después, bueno, puedo ver si la pifié por mucho o por poco. Parecieran ser bastante parecidas a las frecuencias originales que yo obtuve. ¿Sí? De todas maneras, hay formas de medir lo que se llama la bondad de ajuste. ¿Sí? Es decir, yo lo que estoy haciendo acá es ajustar mis datos a una determinada distribución. Estoy haciendo inferencia estadística. ¿Mm? Estoy ajustando mis datos a una determinada distribución que yo sospecho sigue esta variable aleatoria. Y luego, bueno, tengo que ver por cuánto la estoy pifiando al comparar los datos reales míos o los datos reales que vos podés obtener si querés hacer el mismo experimento con las frecuencias que me aparecen acá, las frecuencias esperadas que aparecen acá. ¿Sí? Esos son análisis de bondad de ajuste que existen, mucho no vamos a ahondar, pero el Infostat los hace. ¿Sí? Entonces, bueno, es un criterio de error. No sé si quedó claro, Alejandro. Sí, de última decime. Bien. Ahí concluye este primer ejercicio. Ahora vamos al segundo y último ejercicio de frecuencias que viene dado de una manera diferente, me pareció pintoresco, donde nos aparecen los datos ya no según su frecuencia, sino los datos puros. Y muchas veces para optimizar el espacio se suelen utilizar matrices de datos. Una matriz es un arreglo cuadrangular de números, es algo muy utilizado en matemática. Hay toda una rama del álgebra que estudia las matrices, son verdaderamente herramientas muy útiles. Y los datos de esta variable aleatoria vienen así, ¿sí? En forma de matriz. Lo que se suele ver acá son números enteros positivos, entre 1 y 10 parecería ser. Entonces lo que hacemos es, digamos, bueno, un estudio sobre los datos que aparecen en esa matriz.
Confeccionar la tabla de frecuencias de la matriz, que no la tenemos. En el ejercicio anterior nos la daban, ahora nos la tenemos que armar nosotros. Estimar el parámetro de una variable Poisson para este caso, o sea que medio como que el ejercicio nos impone esta distribución, ¿sí? Ahora, bueno, quizás a ustedes les parezca que esto se distribuye como una binomial, pueden probar a ver si esto se comporta mejor como una binomial que como una Poisson, se podría ver, ¿sí? Pero el ejercicio nos pide ajustar a una Poisson. Luego, bajo el supuesto del ítem anterior, estime la probabilidad de que x sea a lo sumo 8 sabiendo que es mayor a 4. Eso es un ejercicio de práctica 3, ¿sí? Una vez que encontraron la distribución aproximada a los datos que nos da la matriz, bueno, eso va a ser Poisson algo, calculate esto, ¿sí? Con herramientas de las prácticas anteriores. Acá no hay nada nuevo. Y por último, obtener la tabla de frecuencias esperadas, que esa, bueno, es la estrella de la tarde de hoy, ¿sí? Las frecuencias esperadas. Acá me tomé el laburo de armarme el histograma. Ven que acá tengo las frecuencias absolutas, no las relativas, frecuencias absolutas, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo el 3. El 3 aparece 9 veces. Tiene la barra más alta. Porque justamente si voy a la matriz tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? El 7, por ejemplo, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el 7 tiene una barrita de altura 6. ¿Mm? Ahí aparecen los números chiquititos, pero bueno, se puede ver, luego les paso esto. Si lo agrandan un poco van a ver que en 7, bueno, acá aparecen solo los pares, en 7 tenemos frecuencia 6 y así para los otros. Entonces, lo que hago es, bueno, me armé una tabla así. Agrupé algunos datos, o sea, los datos que son poco frecuentes, por ejemplo, los menores a 3, ¿sí? Que bueno, son dos unos, los agrupé. Y los que son más de 7, que son simplemente estos dos, también los agrupé. En la Poisson suele ocurrir que pasa esto en la tabla de frecuencias. Fundamentalmente esto porque el recorrido de la Poisson es infinito. Entonces van a ver que en las tablas de frecuencia la última columna siempre dice más de 7, más de 8, más de 15, ¿sí? Para no andar especificando infinidad de datos que encima se producen muy pocos, ¿sí? Entonces se lo junta todos en un mismo bloque. Y como la matriz era de 6 por 6, si se acuerdan, 6 filas y 6 columnas, tenemos 36 datos. ¿Sí? Perdón. 36 datos que es el total. Ese es el n, la cantidad de datos que tenemos. Bueno, si ajustamos a x con una distribución Poisson-Lambda, consideramos que como la esperanza de la Poisson es el único parámetro que la Poisson tiene, es x raya, es el x raya es el estadístico estimador de la esperanza. Entonces, bueno, calculo la media muestral como un estimador de la esperanza de esta variable. Y nos termina dando 4,83. ¿Sí? O sea, ¿qué hacíamos? Bueno, vamos a nuestra tablita y hacemos digamos, el promedio de todos los datos que aparecen acá. 2 por 1 más 9 por 3 más 6 por 4 más 7 por 5 más 4 por 6 dividido 3, de todos esos, los que falten, dividido 36 y nos da 4,83. ¿Sí?
Ese es el valor de lambda estimado, el que saco en base a mi muestra. Entonces, bueno, suponiendo que esto es una Poisson 4,83, estimo porque esto está basado en la confianza que yo le tengo a la muestra, en que se distribuye como una Poisson con ese lambda, estimo la probabilidad que me piden, que es una condicional, típico ejercicio de práctica 3. ¿Sí? O sea que acá no hay mucho que decir. Repaso de práctica 3. Para el cálculo de las frecuencias esperadas, notemos que tenemos en nuestra tabla un par de frecuencias acumuladas. Entonces calcularemos las acumuladas de las frecuencias esperadas para ahorrar cuentas, aunque al final les doy también una tabla con las frecuencias más detalladas, que yo la denominé tabla extendida. ¿A qué llamo las frecuencias acumuladas? Bueno, estas que son menos de 3 y más de 7. Las puse todas en un mismo bloque porque al ser poquitas de cada una, bueno, las junté todas. Por lo general en los ejercicios, cuando las tablas ya vienen armadas, ya te dicen cuáles son las acumuladas. Entonces, bueno, lo que hice es calcular las frecuencias esperadas con esa fórmula que recién se la recordé a Alejandro, confiando en que esto es una Poisson 4,83, voy, calculo las puntuales o las acumuladas de una Poisson 4,83, porque acá no voy a calcular puntuales. Acá voy a hacer n por la acumulada, que es lo que aclaro acá. ¿Sí? Cuando yo quiero calcular la frecuencia esperada de los valores menores que 3, acumulo las frecuencias esperadas del 0, del 1 y del 2. Lo mismo que para las mayores que 7. Pasa que para mayores que 7, al ser una Poisson, acá hay infinitas. ¿Sí? Obviamente, o sea, esto lo hice de fiaca porque la tabla me venía armada así. Lo que yo puedo hacer es armarme una tabla más detallada y ahí aparecen las frecuencias esperadas para el 0, para el 1, para el 2. Acá puse la del 8, pero como al ser una Poisson no se acaba más, listo, bueno, a partir de 9 en adelante a esas sí las dejé en un mismo bloque. ¿Sí? Si se fijan, la suma de estas tres me tiene que dar esto, y la suma de estas dos, por eso las puse en rojo, me tienen que dar esto. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí el ejercicio, o sea, la idea de un ejercicio así es que lo dejen así, o sea, dejan las acumuladas y calculan las acumuladas pertinentes, ¿sí? Las que corresponden, o bien lo pueden hacer un poco más detallado, pero esto ya es un detalle más fino que, bueno, sería mucho pedir, ¿sí? No se pretende tanto. Simplemente acá se los hice, bueno, porque el ejemplo era chiquitito como para permitirme hacer esto, ¿sí? Entonces, bueno, esto, digamos, pone fin a la presentación. Acá termina lo que yo quería mostrarles hoy, ¿sí?